Bueno, bienvenidos otra vez al Synergy Voices, el podcast de Corus, donde abrimos un micrófono para tener una conversación amable con gente del sector, clínicos, gente de la industria, técnicos, auxiliares, para tener una charla, como decía, amable y intentar también entender un poco más el momento que estamos viviendo en el sector. Y hoy tengo el placer de estar aquí en Madrid, en el entorno de la Expo. Y ya sabemos que el sonido quizás no va a ser el más idóneo. Bueno, pero estamos nosotros. Pero estamos nosotros, claro. ¿verdad? Y estoy con Pedro Pablo. Pedro Pablo es un compañero de viaje de muchos años que nos hemos ido encontrando en los diferentes proyectos que hemos estado. Y queríamos darle, pues, la voz para que nos explique un poco su trayectoria, sus inquietudes a día de hoy. Bienvenido, Pedro Pablo. Pues un placer estar aquí. Ya sabes que a mí, todo lo que sea donde estés tú, yo siempre estaré. Bueno. Por lo tanto, bien hallado. Muchas gracias por recibirme y por darme un espacio dentro de vuestro podcast. Para nosotros ha sido va a ser un placer y para los oyentes espero que también, seguro. Bueno, y vamos a contar un poco, ¿no? O sea, que al final un poco cosas, salseo de nuestras vidas, a ver, que no está mal. Bueno, escúchame una cosa. Primero de todo, me gustaría que te presentases. Que me presente, bueno. Pues me presento como se presenta cualquier persona, ¿no? Mi nombre es Pedro Pablo Rodríguez y fíjate, yo te diría que soy un profesional de la odontología, ya no sé ni lo que soy, ¿no? O sea, al final yo soy protésico dental de formación. Ya somos dos. ¿Verdad? Pues tú eres mucho más. Bueno, no, pero... Tú eres mucho más. Yo soy protésico dental de formación y yo diría que también un poco de vocación, ¿no? Porque soy hijo de protésico dental. Y quizás la manera que tenía de ver a mi padre era ir al laboratorio desde bien pequeñito, ¿no? Y luego después ya por buenas notas me llevaban todos los veranos, ¿eh? Era tan buen estudiante que iba todos los veranos al laboratorio hasta que al final decidí estudiar aquello que había visto desde pequeñito y se convirtió en una pasión. Entonces, pues ese es Pedro Pablo, ¿no? Hasta que un día me volví loco y me ofrecieron llevar digamos, parte de formación de una compañía, como bien sabes, como 3Shape, que es líder en el sector. ¿Cuántos años hace eso? Pues fíjate, curiosamente, dentro de muy poquito, el día 3 de abril, hace 9 años de eso. 9 años. Que tiré 18 años después de estar con mi padre trabajando en el laboratorio todos los días y empecé a trabajar en 3Shape a llevar la formación. Escúchame una cosa, bueno, casi todo el mundo debe conocer a Pedro Pablo y si no, ahora ya te conocen. Eso sí, habrá gente que no, ¿eh? No, pero está. Has dicho que te nació del hecho de estar de convivir con tu padre en el laboratorio, Sí. verlo. ¿Cómo lo veías eso, con tu temprana edad? Pues ¿Y qué hizo que dijeses, yo quiero ser esto? Fíjate, Pep, que a mí siempre me gustó. O sea, yo no me lo tomaba como un castigo el ir por sacar malas notas al laboratorio. Siempre me gustó, pero es algo que veía un poco lejano y que incluso cuando empecé a estudiarlo, tú ten en cuenta que cuando nosotros estudiábamos, que parece que fue ayer, pero en mi caso, yo estudié aquí en Madrid, en la escuela técnica y estudié, creo que acabé en el año 2000. O sea, ha llovido ya un poco. Yo acabé la mil. Sí, pues eso te digo, o sea, que ha llovido un poco. Pero sí que es cierto que yo recuerdo que desde el principio yo se lo decía a mi padre, esa formación analógica, ¿verdad?, que recibías, y teníamos la inquietud, y yo le decía, Dios, jolín, tiene que haber máquinas que hagan nuestro trabajo. Yo no me creo que esto sea tan manual. Eso recién acabado los estudios. Sí, sí. Yo se lo decía, mira, papá, es que no me lo creo. Además era un laboratorio que para aquella época, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas, ¿no? Era una talla media grande, era un laboratorio de 25 personas, grande. Que era una cadena de montaje. Yo no entendía muy bien cómo había tantas industrias, ¿verdad?, dentro de la misma. Yo le decía, papá, tiene que haber una máquina que haga esto. Y ahí fue cuando decidimos invertir en diferentes escáneres. Pero no, espera. Porque me interesa mucho, ¿tu padre cómo lo vivió? Es que... ¿Fue un regalo o fue...? Depende de en qué momento. Fíjate, mi padre, la suerte que he tenido es que siempre ha sido una persona muy innovadora. Entonces, él cuando no se hacía prótesis con implante, allá en los 80, él ya hacía prótesis sobre implante. Entonces, yo creo que fue una renovación para él y sobre todo... Que tú vinieras, ¿no? Que sí. Pero Pablo, me interesa mucho. Creo que puede ser muy interesante, ¿no? Es decir, como decías, ¿no? Ahora, pues eso cultivó una relación que seguramente si no hubieras seguido su profesión, su trayectoria... Yo puedo decir que soy un afortunado y un admirador. O sea, yo tengo un maestro en la vida y un maestro en el trabajo que a mí particularmente pues me ha ayudado en todo y a día de hoy, pues eso, no hay día que no me acuerdo de él. Ya. ¿Y hubo en algún momento algún
conflicto, porque claro, un laboratorio de 20-25, que entre el hijo del propietario. Bueno. No me lo quiero imaginar. Bueno, pues eso te puedo decir, eran conflictos diarios con todo. O sea, tú ten en cuenta que eres el hijo del jefe, por lo tanto los empleados te miran con cierto recelo. Este está aquí. Cuando te mandaban a aprender de alguien, ese alguien ponía un poquito el hombro para que no vieras lo que estaba haciendo, ¿no? Cosas. Que bueno, oye, cosas de la vida. Sí. Y luego después tenías la tensión también con tu jefe, el más exigente que puedes tener, ¿no? O sea, yo te puedo contar épocas, porque entiendo que a tú también has pasado por eso, ¿no? Que trabajábamos sin descanso de domingo a domingo, era la vida que teníamos en aquella época. Yo te puedo contar un domingo cogiendo un ártex de una rama, de la otra rama, tirando por a ver quién hacía una corona metalcerámica. Fíjate hasta qué punto llegaba aquello, sí. Tensión, por supuesto, porque al final es un trabajo que, como bien sabes, y sobre todo en aquella época, era muy dependiente de las personas. Y del personal, sí. Claro, bueno, aún seguimos siendo, pero no tanto en algunas cosas. Digamos que es más predecible. En algunas cosas. Cuéntame una experiencia de esa época que te marcó. Porque algo tenía que pasar, ¿no? Para que dijeses, salgo de aquí. O no, igual no. A ver, quizás... Yo creo que era más salirte de irme a la industria, ¿no? Sí. Pues yo creo que realmente me marcó un poco la evolución que había en la propia profesión. Fíjate lo que te voy a decir. Nosotros que venimos en grandes ciudades, tú Barcelona. en tu zona, Barcelona y tal, en Madrid, había una presión de precios muy grande y yo en aquella época a mí lo que me mataba era que eran... no sé cómo decirlo, una persona que hacía cosas, yo ya estaba con escáneres intraorales, ya recibía impresiones y me sentía que era como predicar en el desierto, o sea, me daba esa sensación y que al final lo único que importaba era el precio, ¿no? Y quizás eso me quemó mucho. Y de ahí tu salto, ¿no? Claro, sí. Una persona que en ese momento pues estaba, vamos a llamar, ¿no? Siendo líder adopter, ¿no? Bueno, sí, un early adopter, sí. No, en ese momento, a nivel de laboratorio, ¿no? Estamos hablando de 2007, quizás, 2008. Bueno, yo mi primer escáner fue en el 2001. Fíjate, yo terminé en el 2000 y en el 2001 me compré un Procera. Sí. ¿De táctil? Sí. El M50, ni tan siquiera el Piccolo, o sea. Sí. Y luego después compré otro en el 2006. En 2006 compré el siguiente y mi primer 3Shape fue en el 2009. Iba de IDS en IDS gastando dinero. Correcto. No, lo digo porque, claro, ¿no? Vamos a dar el salto, ¿no? Sí. En un momento dado, un early adopter en la tecnología de laboratorio hace un paso a la industria, deja el laboratorio para irse a uno de los líderes. Bueno, era fácil, ¿eh? No, por eso, ¿no? Quizás si hubiera sido otra propuesta no hubiera ido, no me hubiese ido de mi casa. Pero sí que es cierto que me dieron la oportunidad de poder liderar, digamos, el proyecto en aquel momento de 3Shape, cuando entra en España, que entra en el 2016 y en el 2017 es cuando entro yo, pero me dan la posibilidad de poder decir, bueno, vas a poder formar a técnicos, que siempre me ha gustado y siempre me ha gustado contar un poco lo que hacemos y tal, vas a poder formar a clínicos y vas a poder formar también a auxiliares, ¿por qué no? Entonces, digamos que era un proyecto muy bonito que aparte también exigía que yo aprendiera cosas nuevas y salir de la zona de confort. Yo no había visto un software de cirugía guiada en mi vida, no había visto un software de ortodoncia y, por supuesto, conocía el escáner intraoral, pero no conocía todo lo que conlleva el escáner intraoral. Entonces, para mí aprender eso, o sea, para un friki, el soltarte toda la tecnología... con un referente, ¿no? Sin gastar. Fíjate, eso era una cosa maravillosa. Bueno, supongo que contento, ¿no? Con el salto. Pues fíjate, 9 años después te puedo decir que no me arrepiento. Bueno, el viaje que nos hemos metido sí. Ha sido interesante, ¿no? Muy chulo, pero muy divertido. Y hay hay una pregunta que hacemos en este podcast, que estamos en Corus, ¿no? Y tenemos muy claro el tema de la digitalización, es ¿qué ha aportado, no? Es decir, tú que tienes esa visión casi 360 también, ¿no? Es decir, del laboratorio, de la industria, de la clínica también, ¿no? Por tu contacto con ella. ¿Qué ha aportado la digitalización en nuestra profesión? Pues fíjate, yo te diría una cosa y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Creo que ha reforzado los protocolos de trabajo. ¿Los ha reforzado? Sí, en el sentido de que antes, para seguir un protocolo de trabajo, había que ser muy experto, había que tener un protocolo que dependía mucho de cómo se hacían las cosas. Por ejemplo, los montajes o los provisionales tipo Mauro Fradiani.
Cuando hacías aquello tenías que tener montajes, 800 modelos, lo cual hacía que fuera muy difícil llegar a conseguir todo. Había, digamos, una dependencia muy grande tanto del clínico como del técnico y era una comunión muy difícil de cumplir en muchos casos. Sí, correcto. Sí, estamos de acuerdo ahí. Generalmente era muy difícil cumplir también el proyecto que te habías trazado. O sea, cuando tú hacías un montaje de dientes, conseguir que la rehabilitación definitiva fuera igual, era un poco utópico, ¿no? Por así decirlo. Y hoy en día, de una manera, yo diría más que sencilla, no, sino natural, se puede conseguir. Lógicamente, los protocolos siguen siendo los mismos, no se ha inventado nada. Los Fradiani, o como tú decías, Geller, o como Gerber, todos aquellos que hablábamos en aquel momento. La ciencia está ahí. Está ahí, la ciencia sigue estando ahí, pero ahora es muy fácil llegar a cumplir. O sea, realmente, como tú has hablado, antes estábamos hablando fuera de cámara de que ha estado el profesor Pradier. El profesor Pradier dice una cosa maravillosa, que es que la odontología es 70-20-10. 70% planificación, 20% elección de tratamiento y tan solo el 10% la ejecución. Yeah. Entonces, eso para mí es lo que ha cambiado radicalmente. O sea, ahora puedes cumplir lo que prometiste. Yeah. Que para el paciente es lo ideal. O sea, el fracaso para mí de la odontología, y ha sido un fracaso que nos ha acompañado a todo el equipo multidisciplinar, era no cumplir las expectativas que se había creado el paciente. Y ahora eso se puede hacer. ¿Y tú que has vivido las dos transformaciones del sector, es decir, el laboratorio como usuario, sí, y también la de clínica como proveedor, también la del laboratorio, pero sí, sobre todo la de el escáner más vendido en los últimos 10 años seguramente en toda Europa, ¿no? Sí, sin duda. No sé. No, te lo digo yo, sin duda. Sin duda. ¿Qué diferencia has visto en la transformación del técnico y la transformación del clínico? Pues mira, sí hay diferencias. Sí, pero además te voy a decir, el clínico, lógicamente, ha adoptado la tecnología muy rápido. Le ha costado, pero la ha adoptado muy rápido. Al técnico. Al clínico, fíjate, al clínico le ha costado. El técnico, sin embargo, por su carácter innovador y por su carácter, digamos, disruptivo, sí que es verdad que le ha ido adquiriendo, pero ha pasado una cosa, y es que se ha especializado tanto que ahora solo unos pocos laboratorios, y aquí tengo un ejemplo, ¿no?, de donde estoy, saben trabajar en digital. Entonces, digamos que el desarrollo del escáner intraoral ha sido muy rápido en muy poco tiempo y se está llevando por delante a mucho laboratorio que, aunque tenga un escáner, no sabe cómo... o sea, realmente es digital, pero no es tan digital. Pero yo me refería en cómo, si has percibido diferencias en la forma de integrar la digitalización en el trabajo técnico o en el trabajo clínico. A ver, en el trabajo técnico, como bien sabes, es mucho más natural, porque es verdad que el técnico, lo que decía antes, tiene ese carácter... de una forma más natural, ¿no? Exacto, y además es como implementar o invertir en tecnología te hace diferente, o sea, o te da la posibilidad de hacer cosas diferentes. En clínica ha costado un poco más, es verdad, pero también te diré, es que ahora mismo los estudios dicen que prácticamente el 50% de las clínicas están digitalizadas en España. Claro, el problema no es que te compres un escáner, sino cómo de digitalizado estás. Sí, y ahí es una labor que el laboratorio digital sí que tiene que hacer, sí que tiene que asesorar y tiene que acompañar al odontólogo en esa digitalización, que eso es fundamental. De hecho, esta pregunta que no lo tenía pensado, pero que me ha hecho pensar, ¿no? Es decir, una de tus inquietudes para elegir tu profesión y lo que ha sido tu vida profesional fue la inquietud de decir, esto no puede ser así, no. Eso tiene que ser diferente. Es que a mí me parecía muy difícil. Pero yo creo que el clínico no ha tenido esa inquietud. Pero ¿no? porque estaba confortable con lo que tenía. Claro, sí, al final las cosas medio funcionaban. Hemos admitido además sesgos y errores en los trabajos que en digital son inasumibles. Sí, totalmente. Entonces, pues eso es lo que ha cambiado radicalmente. ¿Qué barreras has encontrado en el sector? ¿De qué tipo? Bueno, de todo tipo, es decir, en estos años, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa evolución? Porque no es lo mismo hoy, que como dicen los estudios, el 50% de las clínicas tienen un escáner, vamos a llamarlo así. Sí, es así, es así. Que hace 5 años que pues, quizás era un 20, 25. 18, para ser exacto. Bueno, pues fíjate, ¿dónde estábamos? Por eso, es decir, ¿qué ha sido la mayor dificultad? Pues aquí básicamente dos barreras. Y si hablamos de la adopción, sí, esa es una de ellas. De la adopción de los escáneres intraorales, una es
lo que costaba acometer la inversión, y la otra, cómo se superaba esa curva de aprendizaje, que es fundamental. A día de hoy, y yo creo que estamos en ese momento, se ha democratizado el precio y también las empresas estamos invirtiendo muchos recursos en que se forme correctamente al usuario. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuanto el usuario esté mejor formado, menos problemas vas a tener. Sí, hay un tema muy interesante, que es el Ser All Star, que hemos hablado muchas veces y hemos debatido, pero me gustaría que hoy también lo explicases un poco, ¿no? Porque decías, el 50% de las clínicas en España a día de hoy tienen un escáner digital, y yo puntualizaba, tener un escáner digital no se hace digital. Correcto, ¿no? Y tenemos que apostar en esa formación, ¿no? Exacto. Del Ser y Estar, ¿no? Y eso está... ¿La gente entiende este concepto? Porque tú ya lo hemos hablado 1000 veces. A ver, es que es complicado. Es complicado porque al final tenemos que... ¿Pero se está entendiendo? Cada vez más, porque al final lo que hay que hacer es darle la vuelta. Al final no es me compro un escáner intraoral, sino que me compro una solución que me ayuda a hacer tratamientos. Y creo que es un poco la filosofía también de Corus. O sea, yo tengo una serie de tratamientos, tengo un Optimas, tengo un Nobrus, tengo un Bright, Es que esa es la odontología. ¿Cómo puedo acometer un caso de removible? Y entonces ahí es cuando... O cómo puedo acometer un escaneo de arcada completa implanto soportada. Esa es la parte. O sea, no es me compro un escáner y vale para todo. Porque realmente no vale para todo. Realmente hay una serie de barreras que nos vamos encontrando por la propia limitación del propio dispositivo que me compro, que lógicamente hay que ir... Esto es un poco expertise. Hay que ir superando, ¿verdad? Para poder acometer el siguiente paso. O sea, tú no puedes comprarte un escáner intraoral y tu primer caso sea una rehabilitación superior e inferior de implantes. Porque tu nivel de frustración va a ser tan grande que vas a decir, oye, pues esto funciona muy bien para ortodoncia, pero para implantes no vale. Entonces tendrás que ir con un caso de unitarios, tendrás que ir con un caso de un puentecito más pequeño y a ir creciendo y que tu curva de aprendizaje se vaya superando para poder acometer casos más complejos. Cuéntanos, aprovechando que te tengo aquí, ¿no? Es decir, que a día de hoy con un escáner, aparte de digitalizar el paciente para tomar un registro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es una realidad? Y bueno, yo creo que la realidad ya, en este momento en el que nos encontramos, es que ha habido ciertas limitaciones que se han superado con dispositivos externos, como eran las arcadas completas implanto soportadas o con test de verificación. Pero yo creo que ya estamos en ese momento donde la propia industria también ha solucionado ese problema con la aparición de nuevos scan bodies horizontales que te dan una curva mucho más exacta para poder leer, fotogrametría, etcétera, o escáneres que vienen con fotogrametría. Hemos hablado de la competencia, pero también lo hacen, ¿no? Están. O sea, al final, esa es un poco la realidad. Con lo cual, ahora mismo, yo creo que con protocolos correctos se puede hacer todo. No solamente prótesis. Es decir, ¿cómo digitalizo paciente para hacer un protocolo de prótesis, pero diagnóstico? Bueno, es que esa es la otra parte. Claro. Esa es la otra parte, donde ya aparece la inteligencia artificial para ser una guía que ayude al profesional a poder detectar de una manera sencilla una recesión gingival, pero poderla medir también, o poder medir cómo es esa recesión durante el tiempo, o poder ver una carie superficial, que tú la puedes ver con tus ojos, pero es verdad que la inteligencia artificial, y tú lo sabes muy bien, es una guía maravillosa, porque tú no eres igual un lunes por la mañana que un lunes por la tarde después de haber atendido a 10, 15 pacientes. Y esa guía te va a ayudar, te va a generar un protocolo o te va a generar de alguna manera algo que tú le puedes enseñar al paciente. ¿Se está adoptando? Cada vez más. Por ejemplo, el Trio 6 viene con esa aplicación que se llama DX, donde en un solo escaneo, en una primera visita, puedes ver lo que te decía, recesión gingival, desgaste, puedes ver placa bacteriana, puedes ver caries superficial, puedes ver caries interproximal. O sea, puedes ver todo eso en un solo vistazo. Con lo cual hace mucho más eficiente esa visita que tienes con el paciente. No solamente mucho más eficiente, sino que el diálogo es mucho más veraz. Y eso que está evolucionando tan rápido, ya estamos en la parte final del podcast. ¿Qué visión de futuro tienes de este trozo del pastel, ¿no? De la digitalización y de la digitalización del paciente? Bueno, con escáner... ya se crea un avatar. Realmente lo que vas a crear es un avatar del paciente que vas a tener dentro de un ordenador, donde vas a tener un historial del paciente con el que puedes trabajar. Yo creo que, Pep, ahora mismo podemos decir que esto es solo la cúspide del iceberg. Hay mucho más por debajo. Al final, cosas que se pueden hacer o que se podrán hacer en un futuro, pues que incluso en base a la lesión que se tenga,
te pueda decir una sugerencia de tratamiento del O paciente. un pronóstico a largo... O pronóstico a largo tiempo, o incluso ya esto ya está, que tengas unas rutinas o que tengas unas recomendaciones de cómo salvar esa lesión o cómo cuidarte adecuadamente, porque al Prevenir, final... ¿no? Mucha Exacto, prevención. es que estamos en eso. Sí, Es sí. que realmente, es verdad, a mí me pasa eso, ¿eh? Yo sigo siendo protésico en mi mente muchas veces y pienso en prótesis, pero la realidad es que, como tú bien sabes, la odontología, estamos en el 70 y el 70 también es la prevención. Sí, sí. Hay que concienciar a la población de que la salud bucodental es fundamental para lógicamente, evitar... La salud general. Para la salud general, como tú bien dices, con lo cual el tener un escáner que me ayude a poder ver esto es una cosa maravillosa, que no deja de ser una guía, ojo, que también hay que tener en cuenta que no nos podemos creer a pies juntillas lo que la inteligencia digital dice, tenemos que saber interpretar lo que nos dice. Para mí, cuando hablan de inteligencia artificial, y por ejemplo hablas del ChatGPT, para mí el mejor nombre es el que tiene Microsoft para su inteligencia artificial, que es el Copilot. Es un copiloto, es un asistente que te va a ayudar a que tú seas mucho más eficiente. Antes de acabar, tú estás aquí en esta bicifalia de técnico, que es un placer tenerte también como técnico que eres, pero también como industria, ¿no? ¿Qué cosas dirías de la industria? ¿Qué cosas has visto que te han gustado y qué cosas quizás no te han gustado tanto desde dentro, de ahora que formas parte de ella? Bueno, a ver, a mí me ha costado, yo he de reconocerlo. O sea, yo, cuando tú tienes una formación eminentemente técnica y además que la has vivido, la has mamado, sí. dices, joder, no entiendo muchas cosas, ¿no? Y de hecho, yo he cometido muchos errores. Yo en su día decía, yo soy protésico dental, y ya cuando estás en la industria ya no eres protésico dental, ya no estás trabajando de protésico dental, ¿no? Es verdad que la industria te hace pensar y tener una visión mucho más global y yo siempre digo lo mismo, es como estar en la cúspide de una montaña viendo cómo viene un tsunami, que es lo que ha pasado aquí con la tecnología, y tú ves un poquito lo que va a pasar, e incluso si trabajas en una empresa súper tecnológica como 3Shape, que tengas la opción de irte allí y que te digan, mira, te voy a mostrar lo que va a salir dentro de 2 años. Y digo, me estás matando, o sea, me estás dando la vida misma porque puedes ver eso. Pero por otro lado, la industria tiene un acercamiento que muchas veces es de un product manager, ¿no? Que este señor pues es un ingeniero o es un señor que sabe de números y que le dicen... O ha hecho un MBA en algo, matemáticas, por ejemplo, entonces véndeme este producto. Pero quizás le falta acercarse más a los clientes. Fíjate, yo desde 3Shape, esa es la parte... más me ha costado, pero de la que me siento más orgulloso. Yo he conseguido en base, yo te digo yo, pero te hablo de mí como un grupo de profesionales de mi empresa a nivel europeo, donde conseguimos hacer un grupo interno que íbamos a contar qué decía el mercado de nuestro producto. A esta gente le decía, oye, mira, perdona, está muy bien que el escáner esté muy bien, pero hay que escuchar al profesional, y si el profesional necesita que esto esté en el software, que esté. Y a día de hoy, pues tú dices, jolín, me están escuchando o están escuchando ese grupo de profesionales que estamos dentro, que tenemos ese, digamos, ese gen técnico o ese gen clínico, porque también hay dentistas dentro de nuestro equipo, que le podemos decir a nuestra empresa, no vas bien por aquí. Y eso sí que me gusta. Cada vez más, yo por lo menos hablo de mi empresa, de 3Shape, cada vez más escuchamos al usuario y eso es una cosa muy importante porque te ayuda a avanzar muy, muy rápido. Pues muy bien, Pedro, estamos terminando. Y para terminar, me gustaría, antes de agradecerte esta conversación amable que hemos tenido, ¿qué va a ser de esto en 5 años? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que esta es una pregunta que me llevan haciendo 15, ¿sabes? Pero es verdad que yo... ¿Y has ido acertando o...? Pues fíjate, yo creo que hubo un momento que... En la atalaya... Creo que iba un momento que iba muy rápido, que mi cabeza iba muy rápido, y ahora estoy en un momento en el que me cuesta también entender un poquito qué está pasando, pero... Va muy rápido. Va demasiado rápido, pero creo que estamos en el momento. Fíjate, creo que es el momento en el que estos protocolos, en el que todo se va a normalizar y en el que desgraciadamente van a pasar cosas que no son beneficiosas, ¿no? Porque cuando algo se desarrolla tan rápido hay gente que no es capaz de adoptarlo y que se queda en el camino, pero donde creo que se está trabajando por y para el paciente, fíjate, Pep, y eso me gusta, porque los próximos años veo escáneres intraorales multifuncionales, veo que va a haber mucha integración
con plataformas que estén en la nube, con plataformas de diseño, con plataformas de escáner, de softwares de clínica. Entonces veo que estamos en el momento de la integración. Y va a mejorar la salud. Muchísimo, laboral, ¿no? muchísimo, sin duda. Pues qué bien, con este yo creo que es un mensaje esperanzador para todos. Me ¿no? queda un Para la mensaje sociedad siempre en general. esperanzador, sobre todo en estos tiempos. Está muy bien, sí, correcto. Está muy bien. Pero Pablo, un placer, como siempre. Ya sabes. Y tener una conversación contigo, un profesional de tantos años también, aunque joven, pero tantos años. Bueno, ya son 46, ¿eh? Bueno, viniendo pues de eso, ¿no? De ver en la astillera a tu padre, Sí. quizás fumando, no sé si fumaba, pero si no era típico. Lleva ya 17 años sin fumar ya. Pero Se fumaba en los laboratorios. Pero por eso sí, digo, es se una cosa fumaba ahí, terrible dejando aquello. ahí los tres Yo nunca tiros. fumé, afortunadamente. Pues viendo esa evolución y ahora estar, pues eso, ¿no? Formando en una de las empresas líderes del sector a nivel tecnológico. Sí. Ha sido un placer. Para mí igual, Pep. Yo sabes que te respeto, te quiero y te aprecio. Yo también. Muchas gracias y espero que para todos vosotros también. Y hasta aquí el podcast, este podcast con Pedro Pablo del Synergy Voices. Adiós, Muchas un placer. gracias. Hasta luego.